Bien, mis hermanos, qué bendición poder reunirnos para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Pues hemos hablado en este tiempo de cómo el Señor nos provee, de cómo el Señor nos cuida, de cómo el Señor nos guía. Y vamos a continuar hablando acerca de lo que es el discipulado natural, orgánico. Hemos hablado de la necesidad de regresar a las Escrituras. La semana pasada hablamos del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Y vamos a continuar esta mañana hablando de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a estar mirando la vida victoriosa. La vida victoriosa del cristiano. Ese va a ser el tema de esta mañana. Y que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros a través de este capítulo de Romanos 8 y podamos apreciar el plan de Dios para su iglesia, el plan de Dios para cada uno de los creyentes. Y para que podamos entender un poquito del contexto de esta porción de Romanos, o mejor dicho, de este pasaje de Romanos, debemos recordarnos de que en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos nos hablan de que el hombre es pecador y que está separado de Dios, expuesto al juicio de Dios, a la condenación. Y en los capítulos del 3:24 hasta todo el capítulo 5, nos habla acerca de la justificación. ¿Cómo es que el pecador es justificado? Por la fe. ¿Cómo es que el hombre pecador puede encontrar perdón, puede encontrar salvación y una relación con Dios? Y en el capítulo 6 nos habla acerca de la identificación, de cómo es que el creyente es identificado con Cristo o participa con Cristo espiritualmente en su muerte, sepultura y resurrección. Habíamos hablado la semana pasada ¿se acuerdan de la orquídea en los árboles, no? Decíamos de que la orquídea se alimenta de otro ser, del árbol. Es un parásito. La Biblia nos dice que nosotros nos alimentamos de Cristo, que separados de Él nada podemos hacer. Y que la vida cristiana es una vida simbiótica, es una vida que se alimenta de la de Cristo. Nosotros separados de Él nada podemos hacer. Él es la vida, Él es nuestra vida. Por eso tenemos que permanecer conectados a Él. Cuando nos desconectamos de Él empezamos a morir. Empezamos a morir. Y de eso nos habla el capítulo 6 del libro de Romanos. El capítulo 7 del libro de Romanos nos habla de cómo el hombre trata de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Cómo el hombre trata de hacer lo bueno, pero no puede hacer lo bueno. Porque encuentra una ley en sus miembros que les lleva cautivo a la ley del pecado. Y por más que el hombre quiera hacer lo bueno, en sus propias fuerzas no lo puede. Hasta que llega a un punto en su vida, en el versículo 24 de Romanos 7, donde clama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hasta que no llegamos a este punto de reconocer nuestra miseria, de reconocer que necesitamos del Señor Jesús, no vamos a continuar, no vamos a experimentar la vida victoriosa. Y vale la pena decir esto: la vida cristiana ha sido diseñada para que nosotros la vivamos en el poder del Espíritu.
La vida cristiana ha sido diseñada para que vivamos en el poder del Espíritu, en el poder de la resurrección. Y a menos que este poder se manifieste en nosotros, no podemos vivir nosotros esta vida en victoria. Y para esto el apóstol Pablo empieza Romanos capítulo 8 diciendo, ahora pues, ese ahora pues nos indica, ahora pues, que ya te has dado cuenta que eres un miserable y que no puedes vivir sin mí, tú te vas a dar cuenta que ya no hay ninguna condenación, dice el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En primer lugar, ya no estás condenado a irte al infierno. Ya no estás condenado a la muerte eterna. Dios te ha salvado, te ha perdonado, te ha limpiado, te ha dado una vida eterna, te ha dado una nueva vida. Pero en segundo lugar, ya no estás condenado a vivir en tus propias fuerzas. Ya no estás condenado a vivir en la carne. Ya no estás condenado a vivir siguiendo tus propios pensamientos, siguiendo tus propios planes, siguiendo tus propios propósitos. Tú ya no estás condenado. Tú tienes una nueva manera de vivir, tienes una nueva esfera en la que tú te vas a desempeñar, tienes un nuevo poder en el cual tú vas a actuar. Esa es la introducción que Pablo hace a este capítulo. Y la única manera, dice aquí el versículo 1, es andando en el espíritu y no en la carne. Se nos hace a nosotros un poco extraño, ¿verdad? Esto de caminar en el espíritu. Pero para entender qué es caminar en el espíritu, vamos a leer primero qué es caminar en la carne. Según Efesios capítulo 2, donde se nos explica un poquito qué es vivir en la carne, caminar en la carne. Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 1, dice así, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí Pablo nos va a hablar acerca de cómo andábamos antes, siguiendo la corriente de este mundo. ¿A qué se refiere la corriente de este mundo? Se refiere al sistema que opera en este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren, el sistema de este mundo está de acuerdo a quién? Al diablo, a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El engaño nos lleva a desobedecer, mis hermanos. Satanás nos engaña, nos lleva a vivir de acuerdo al sistema de este mundo para que nosotros seamos desobedientes. Es decir, que todos los que no conocen a Cristo son desobedientes por naturaleza. Y entre los cuales también todos nosotros vivimos, anduvimos en otro tiempo. Nosotros ya caminamos ese camino antes, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que es caminar sin Dios, sin Cristo. Dice, en los deseos de nuestra carne. Y aquí está la primera cara. ¿Qué es andar en la carne? Andar en la carne es andar de acuerdo a los deseos que nosotros personalmente tenemos. Y yo me pregunto esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas en la vida? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos, tus propósitos? Si tú tuvieras que pedir una sola cosa, ¿qué es lo que pedirías? Quizás alguno pueda decir, bueno, yo quiero tener fama. Nos compartía Lina en el tiempo de comunión que tuvimos que muchos quieren ser youtubers.
y quieren hacer emprendimientos y quieren ser famosos, tener éxito en sus negocios, ¿no? Y muchos tienen este deseo. Muchos quieren lo que tanto te ofrecen ahora en las redes sociales, tener una libertad financiera, que tú seas el propio arquitecto de tu destino, que tú seas el que puedas obtener y poder viajar y poder que trabaje la plata y que trabajen otros, dicen, ¿no? Y tú recibas la plata. Muchos anhelan eso, otros quizás anhelan, algunos que les gusta el deporte, quieren llegar a ser famosos en el deporte que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir de acuerdo a los deseos de la carne, siguiendo también mis pasiones, a eso también se refieren los deseos, ¿no? A las pasiones que nosotros tenemos, adicciones que nosotros tenemos, son los deseos de nuestra carne. Y también dice, haciendo, ¿qué dice? La voluntad de la carne. O sea, caminar en la carne es andar de acuerdo a tus deseos y de acuerdo a tus decisiones. Tú estableces tus propias decisiones y dice, y de los pensamientos. O sea, fíjate ahí, están los deseos, está la voluntad y están los pensamientos. O sea, andar en la carne quiere decir de que vives humanamente, desde una perspectiva simplemente humana. Y nosotros sabemos que si andamos simplemente desde una perspectiva humana, nos dice el libro de Santiago que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. O sea, qué fuerte, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de andar en la carne, es andar en la esfera del humano, en los pensamientos, en los deseos, en la voluntad del humano. Pero la propuesta del apóstol Pablo es que si vamos a experimentar victoria, tenemos que andar conforme al Espíritu. Ahora, ya hemos estudiado nosotros quiénes son los que tienen el Espíritu de Dios. Y hemos dicho, según Efesios 1, 3 y 14, que los que han escuchado el Evangelio de la salvación y han creído en él, son los que son sellados por el Espíritu Santo, según Efesios 1, 3 y 14. Entonces, digamos así, pongamos como un principio. Si queremos vivir una vida victoriosa, tenemos que caminar en el Espíritu. Y Pablo nos va a continuar explicando qué es esto. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a aprender entonces qué es andar en el Espíritu. En segundo lugar, es vivir bajo esta ley, la ley del Espíritu. Y a mí me gusta explicar qué es la ley del Espíritu. Bueno, muchos de nosotros sabemos lo que es la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Podemos ilustrarla simplemente con este vaso, ¿no es cierto? Si le suelto, ¿qué pasa? ¿Por qué se cae el vaso? Por la ley de la gravedad. ¿Y qué es la ley de la gravedad? Josías, ¿qué es la ley de la gravedad? Un principio físico que ha sido comprobado. ¿Y qué se ha comprobado? Exacto. Existe una fuerza que atrae a los objetos, ¿no es cierto?
De hecho, nosotros caminamos porque hay la ley de la gravedad. Y nuestros pies, y estaba escuchando una predicación interesante, de paso se ha dicho esto, que me impactó mucho. ¿Por qué Dios creó a los seres humanos con pies? ¿Por qué los serafines tenían pies y alas? ¿Por qué los ángeles tenían pies? Yo me quedé fascinado con eso. Todas las cosas que Dios crea, ¿verdad? Dios las crea con propósito. ¿Por qué las aves tienen pies? Interesante. Y decía el predicador que los pies nos indican que somos criaturas, que nos hacen dependientes de Dios. El hecho de que tengamos pies nos hace depender de Dios para caminar. Tenemos que depender en la guía de Dios. Tenemos que depender en la provisión de Dios. Mientras estemos pegados aquí a la tierra. ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? Decía este predicador, cuando vio la zarza que ardía y no se consumía, y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Dios le estaba haciendo un acuerdito a Moisés de que era un ser humano. Y que al entrar en la presencia de Dios, él tenía que reconocer su majestuosidad, su santidad. Y los pies quedan al descubierto. Nuestra naturaleza humana queda al descubierto. Necesitamos nosotros, entonces, cambiar de ley. ¿Sobre qué? Vamos a leer versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí tenemos algo que es súper importante. ¿Quién de nosotros ha podido guardar la ley de Dios? Imposible guardar la ley de Dios sin el Espíritu de Dios. Y de hecho, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ¿para qué? La ley es los 10 mandamientos y los mandamientos, ahora nosotros ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora nosotros vivimos bajo la ley de Cristo. Y la única manera en que nosotros podemos cumplir la ley de Cristo es con el Espíritu Santo. Para nosotros era imposible. ¿Por qué era imposible cumplir la ley? Porque éramos débiles
en la carne, dice aquí. Y por eso, porque éramos débiles en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y condenó al pecado, y nos dio a nosotros su espíritu, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora, entonces, según esto, ¿para qué nos ha dado el espíritu? Recuerden que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? ¿Para qué Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Exacto, para que andemos, para que pensemos conforme al Espíritu, para que decidamos conforme al Espíritu, para que sintamos conforme al Espíritu. Esa es la realidad. El Espíritu de Dios, Él quiere invadir nuestro ser, invadir nuestros pensamientos, quiere invadir nuestras decisiones, quiere invadir nuestros sentimientos. Y en realidad eso es la vida cristiana. La vida cristiana consiste en que el Espíritu de Dios opera en esas tres áreas en nuestra vida. Y nos explica aquí, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya vamos a explicar eso. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué si nosotros vivimos humanamente, morimos? ¿Por qué si vivimos en la carne, morimos? ¿Qué quiere decir la palabra morir? Separarse, exactamente. Entonces, ¿por qué es que nos separamos a nosotros vivir en la carne? Porque nos desconectamos. Fíjense, mis hermanos. Entonces, podemos decir que la vida cristiana ha sido diseñada para que permanezcamos conectados a Cristo. Ahí, Guillermo y Josías que trabajan con la electricidad, saben lo que es estar conectado, ¿no es cierto? A la electricidad. Si nos desconectamos, ya no experimentamos el poder, ¿sí o no? Si nos desconectamos, ya no experimentamos la presencia. Si nos desconectamos, ya no experimentamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué entonces somos rebeldes a Dios? Porque nos desconectamos de Dios. Y bueno, otra predicación será para hablar acerca de lo que es permanecer. Pero el que nos hace permanecer es el Espíritu mismo. El Espíritu de Dios nos permite permanecer conectados a Dios. El ocuparse de la carne es muerte, porque nos separamos. ¿Qué es morir? Separarnos. ¿De qué? De su presencia, de su poder, de su autoridad. Por consecuencia, de sus bendiciones, de su guía, de su dirección, de su provisión. Fíjese en una cosa. Dios hace todo eso, pero cuando nos desconectamos, no estamos conscientes de eso. Y es por eso que los cristianos caen en depresión, por ejemplo. La depresión en un cristiano es como consecuencia de desconectarse. Vuelves a las adicciones que tenías antes, cuando te desconectas de Dios. Vuelves a caminar como caminabas antes. Y muchas veces vuelves a las amistades que tenías antes.
Y eso la Biblia les llama que estás muerto. Hay cristianos que están muertos. De hecho, en el libro de Efesios nos dice de que nosotros tenemos que despertarnos y levantarnos. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y le está diciendo a los cristianos, levántate de entre los muertos. Tú no estás muerto, estás viviendo como muerto. Levántate de entre los muertos. Nosotros decimos coloquialmente, sacude, sacude. ¿Cuántos tenemos que sacudirnos de los muertos? Si tú no permaneces en el espíritu, dice aquí, vas a estar muerto. El ocuparse del espíritu dice que es vida y paz. Si la muerte es separación, ¿qué es la vida y la paz? Lo contrario de separación es unión. Al experimentar el espíritu de Dios, tú te vas a unir a los pensamientos de Dios. Vas a, así como cuando metes el enchufe en la corriente, se conecta con el poder. Ahí tú te conectas con la presencia, con el poder, con la autoridad de Cristo. Entonces, una persona que vive en el Espíritu está consciente del poder, de la presencia, de la autoridad de Dios en la vida. Cuando te desconectas, pierdes esa conciencia. Parece que mi palabra favorita en estos días es conciencia. ¿Sabes qué? Cuando tienes conciencia, tienes discernimiento. Si pierdes la conciencia, pierdes la capacidad de discernir qué está bien, qué está mal, qué es lo que te conviene, qué es lo que te edifica, qué es lo que te ayuda en tu crecimiento espiritual cuando te desconectas. Así que no se desconecten de la predicación todavía. Entonces, conectarnos con la vida es conectarnos con las bendiciones de Dios, con la guía de Dios, con los pensamientos de Dios, con la provisión de Dios y dice con la paz de Dios. Como hablábamos antes, con el shalom de Dios. Y decíamos que vivir en el shalom de Dios es vivir en el reposo, en el descanso. ¿Te gustaría vivir así? ¿Vives así? ¿O por qué no vives así? Bueno, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No tratemos, mis hermanos, de vivir en nuestras propias cosas. No se puede. No podemos nosotros crear vida. No podemos nosotros, por nosotros mismos, bendecir a las personas. Nosotros tenemos que compartir las bendiciones. Si queremos bendecir, tenemos que compartir la bendición de Dios. No vamos nosotros a poder sujetarnos a la ley de Dios. Y el versículo 8 dice, fíjate, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto para mí ya es algo
Grave, mis hermanos. Grave, grave, grave. Tratar de agradar a Dios en mis propias fuerzas. Tratar de agradar a Dios con mi propia sabiduría, con mis estrategias. Tratar de agradar a Dios con mi iniciativa. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 21 dice lo mismo. En otras palabras, Hebreos capítulo 13, el versículo 21. Dice, os haga aptos, voy a leer desde el 20 para entender. Y el mismo Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, subrayen en sus Biblias eso, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo. ¿Cuándo vamos a hacer cosas que le agraden a Él? Cuando hace Él en nosotros. La única manera que podemos agradar a Dios es cuando Él obra en nosotros. Así que nos podemos matar nosotros tratar de agradarle a Dios en nuestras propias fuerzas y no vamos a poder. No vamos a poder, a menos que Él obre en nosotros, a menos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Vamos a poder agradar a Dios. Versículo 9 de Romanos 8 dice, más vosotros, ¿a quiénes se refiere? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Categórico. Categórico. Si estás viviendo según la carne, tienes que hacerte una pregunta. ¿Tengo el Espíritu de Dios o no tengo el Espíritu de Dios? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Esa es una pregunta fundamental. Hay personas que quieren agradar a Dios, pero sin el Espíritu de Dios. ¿Cómo se llaman esas personas? Religiosos. Religiosos. Hay personas, como dices tú, que quieren vivir rectamente, tener una vida moral correcta, sin Dios. Hay personas que son temerosas de Dios, pero no tienen a Dios. Como Cornelio, que necesitó recibir el Espíritu de Dios. Entonces, si no tienes el Espíritu de Dios, no vas a poder agradar a Dios. No vas a poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que viven conforme a la carne, de acuerdo a esto que acabamos de leer? Los no creyentes. ¿Quiénes son los que viven de acuerdo al Espíritu? Los creyentes, los hijos de Dios. Ahora, aquí viene un grave problema. Cuando los hijos de Dios viven conforme a la carne, ¿qué es lo que está pasando?
Decimos, se desconectaron. Vamos a leer Primera de Corintios para ver lo que hacen los hijos de Dios que viven conforme a la carne. ¿Cuál es un resultado tremendo? Versículo 3, capítulo 3 del 1 al 3, ¿no? Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendos, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí tenemos un problemita. Los hermanitos de Corinto estaban andando como seres humanos normales. Como que no tuvieran el Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue el problema? ¿Qué es lo que no podían hacer ellos? No podían asimilar el alimento sólido, espiritual. Se quedaron niños espirituales, tomando la leche espiritual, se quedaron enanos espirituales y no crecieron espiritualmente. Ese es el problema de andar en la carne. No crece espiritualmente. Segundo, empiezan a pelearse y a tener contiendas, problemas, como los no creyentes, dice ahí. Y andáis como hombres, dice. Y si siguen leyendo ustedes, otro de los problemas que tuvieron es que se enfocaron unos en Pablo, otros en Pedro. Empezaron a seguir a los hombres porque no tenían el discernimiento espiritual. ¿Eso es por qué? Porque andaban en la carne. Entonces, cuando uno que es creyente anda en la carne, deja de crecer espiritualmente, pierde su capacidad de discernimiento espiritual, empieza a seguir a hombres y pelea por todo. Les gustan las contiendas. Como saben decir, si no pelean, no es él. Tremendo. Versículo 10 de Romanos 8. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es medio difícil entender este versículo por la palabra cuerpo, ¿no? Y lo que se refiere ahí es a la autoridad. La palabra cuerpo se refiere ahí a la autoridad que el pecado tenía para con nosotros. Eso también se encuentra en Romanos 6:6, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 6, ahí explica, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado se refería a la autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas. ¿Quieres algo para subrayar? Después de la predicación. Sí, tú no tienes algo. Préstale un ratito, ¿no? No vas a tener. Claro, entonces, el cuerpo del pecado se refiere a la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, pero ya el pecado
ya no tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Perdón? Romanos 6:6. Sí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí la palabra destruido es hecho ineficaz. Hecho ineficaz. En Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, quiere decir para que el cuerpo del pecado sea hecho ineficaz. Es decir, ya no tiene vigencia. La autoridad que el pecado tenía sobre nosotros ya no lo tiene. Dice, más el espíritu vive, fíjense ahí, a causa de la justicia. El espíritu de Dios, bueno, en realidad, aquí está con letras minúsculas, fíjense. El espíritu vive a causa de la justicia. Ahora nosotros, ¿qué quiere decir esto? Vive a causa de la justicia. Vamos a desear vivir una vida santa. No es tomar la justicia en nuestras propias manos, ¿no? Como compartíamos. Vive a causa de la justicia. Vamos otra vez a Romanos 6, también explica esto. Es vivir a causa de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13 dice, no reine pues el vuestro pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de, ¿qué dice? De justicia. Ahí está. Somos instrumentos de justicia. Ahora nosotros vivimos para agradar a Dios, para vivir en santidad. Un instrumento de justicia es un instrumento de santidad. Por último, vamos a llegar hoy hasta el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí van a subrayar cuerpos mortales. Me encanta esto. Estos cuerpos que están sujetos a morir pueden experimentar el poder de Dios. Y aquí podemos pensar en dos aspectos de esto de los cuerpos mortales, ¿no? De experimentar el poder de la resurrección cuando morimos y de experimentar el poder de Dios de la resurrección ahora que estamos vivos. El poder de la resurrección que experimentamos ahora que estamos vivos nos lleva a vivir apartados del pecado. Leamos versículos 12 al 14. Explica, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, otra vez moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos que mora ahora en nosotros? ¿Para qué sirve? Para ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué más? Para apartarnos de las obras de la carne. Para ser guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu de Dios nos lleva a experimentar la paternidad de Dios. ¡Qué tremendo! Nos lleva a experimentar la libertad. Salimos de la esclavitud. Mis hermanos, podemos vivir la vida victoriosa. Podemos vivir experimentando el poder del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Ahora, que tú vives en ese cuerpo mortal, en ese cuerpo que va a morir, Dios quiere utilizar tu cuerpo como instrumento por medio del cual el poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos se manifiesta. Wow. Recuerdo, estaba enseñando, compartiendo en un discipulado con dos hermanos allí en Texas, me acuerdo. Y algunos le conocen a Carolina Juárez, una mexicana. Y estamos compartiendo este versículo. Y la reacción de ella, me llamó la atención, la reacción que tuvo ella en cuanto a Romanos 8:11 fue esta. O sea que tengo que vivir así, con la Biblia aquí. El poder del Espíritu de Dios hace posible que la vida de Jesús, que la palabra de Jesús, que la obra de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal. Para eso ha sido diseñada la vida cristiana, para que vivamos en el poder de la resurrección, en el poder al que Jesús levantó de los muertos. Vamos a conversar de esto y a los que ven el video podemos invitarles, ¿no? Para que se conecten a la predicación quizás los próximos domingos en vivo y en directo. Ahí se comunican con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Qué precioso, Señor, esta vida que tenemos. Gracias por librarnos del poder del pecado, de la muerte. Gracias porque ya no estamos condenados a vivir humanamente, sino en el Espíritu, conectados a la vida de Jesús, al poder que levantó a Jesús de los muertos, que hace posible que vivamos vidas apartadas del pecado, apartados de la carne. Señor, gracias te damos por esta vida que tú prometes dar a tus hijos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y ruego, Señor, que esta predicación sirva para bendición de muchos otros cristianos, de muchas otras personas, Señor, para que te sigan y te sirvan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos miramos el próximo domingo.